llevando a cabo, bueno, es de la UNAM y cada año va cambiando de lugar. Esta vez le tocó al instituto. Se encuentra en Temisco, de la UNAM. Es sobre un encuentro entre ciencias, artes y humanidades. Ciencias, en realidad parece mucho matemáticas. Y hoy es la última plática a la una sobre matemáticas en movimiento. La va a dar Luis Mochán, es arte en movimiento. Pues quedan todos invitados a ver. La verdad que a mí una de las pláticas fueron muy interesantes y ahí me clausuras hablando y después va a haber música en la terraza de arriba y algunos bocadillos si quieren comer. Luego, la otra es que la próxima semana, que lo voy a volver a anunciar la próxima semana, digo al final de esta plática, pero una vez les digo, la próxima semana habla Natalia Mantilla de la Facultad de Ciencias. Ella trabaja en cosas de biomatemáticas y epistemología. La oí en un coloquio y la verdad que hace cosas muy interesantes. Yo no sé nada de eso, pero me gusta mucho explicar muy bien, entender un poco lo que hace, me parece súper interesante. Entonces quedan invitados para la próxima semana. Y el día de hoy nos va a hablar Laura sobre el legado. Supongo que hay muchos legados de Poincaré, no un legado, pero el legado de él en ecuaciones diferenciales. Muchas gracias por la invitación. Cuando me invitan a hablar sobre ecuaciones diferenciales, hay muchas maneras de hablar de ecuaciones diferenciales y lo que pensé es hablarles de aquella manera de ver las ecuaciones diferenciales que a mí me gusta. Y esa es la manera en la que Poincaré enfocó las cosas, y lo que yo quisiera hacer es dar varios aspectos donde Poincaré metió su cuchara y las cosas que nos dejó, las preguntas que dio, las que resolvió, y lo que queda en el camino, ¿no? Se puede seguir mirando gracias a ese legado de Poincaré. Entonces, antes que nada, lo que considero muy importante es ponernos de acuerdo en lo que voy a entender como una ecuación diferencial. Paso muy rápido por ello. Para mí, fijarme en una ecuación diferencial es fijarme en el campo vectorial que la define. Entonces, un campo vectorial lo estaríamos nosotros entendiendo como algo. Lo voy a hacer, muchas de las cosas que voy a decir son válidas en Rn, en Cn, pero por simplicidad me voy a restringir a R2 y a C2, que es más sencillo decir las cosas. Entonces vamos a fijarnos como una transformación. ¿Dónde está parado? Ay, está parado. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ya? Ok, gracias. Entonces, vamos a fijarnos en una transformación diferenciable del espacio que estemos trabajando en sí mismo, y por cada punto que tengamos en ese espacio asociamos la imagen. O sea, por cada X asocio Bx, que represento simplemente como un vector. Por cada X, B, el vector de X. Y así las cosas, tengo en mi espacio, tengo un campo vectorial definido, y resolver una ecuación diferencial escrita como x punto igual a bx, donde x punto estoy entendiendo como la primera variable x1 punto, x2 punto,
y pensar en x, j punto no es otra cosa que derivar la variable con respecto al parámetro que esté usando, en este caso se puede pensar como el tiempo, y entonces resolver la ecuación diferencial dada por esta expresión, ¿sí? Es geométricamente encontrar la curva que mejor se adapte al campo vectorial que me están dando. Entonces, ¿qué no es resolver la ecuación? ¿Qué no sería una solución? Sería dar una curva de este tipo, en donde si yo tenía aquí el campo vectorial, la curva no está siendo tangente, no tiene como vectores tangentes a los lados por el campo vectorial. Entonces, esta no sería una solución de una ecuación diferencial, de la ecuación diferencial planteada por ese campo vectorial, y una curva que, según yo, bueno, aquí me la puse fácil porque no pasó ninguno, que tuviera a estos vectores del campo vectorial como vectores tangentes. Entonces, una curva phi de t, g, es solución si la derivada de phi con respecto a t, justamente, yo la parametrizo la curva con el parámetro t real, no compleja, también se vale, pero ahorita pensemos solamente real. Si la derivada de phi con respecto a t justamente tiene como vector tangente en el punto a la b. Entonces, phi p. Eso es resolver la ecuación diferencial, esta la puedo llamar phi de t, y aquí por ahí el punto p, ¿no? Se pone la p pensando que mi condición inicial es solución que pasa por p, es decir, que phi en un cierto tiempo que yo fijo, que por lo general por hacer la vida feliz uno pone en tiempo cero, pasa por p, la condición inicial. Entonces, eso sería resolver una ecuación diferencial, es encontrar todas aquellas curvas que se adaptan al campo vectorial. Entonces, como son cosas que se mueven con el tiempo, es muy fácil hacerse una idea de que hay ecuaciones diferenciales por todos sitios. Hay ecuaciones diferenciales, si uno piensa en corrientes de aire, en ríos, en el capuchino que uno agitó, la espiral ahí que se hace al agitar con una cucharita. Hay campos vectoriales y ecuaciones diferenciales por todos sitios y modelan aquellas cosas que se mueven con el tiempo. El asunto es que los que han llevado ecuaciones diferenciales ya saben que muy pocas ecuaciones diferenciales se pueden resolver explícitamente. Entonces, uno se mete en el problema de qué hacer, y es ahí donde entra Poincaré. Poincaré lo que decide es no resolver las ecuaciones diferenciales, en tanto que es muy difícil resolverlas, sino entenderlas sin resolverlas. Entonces, una de las primeras cosas que él hace es clasificarlas, tratarlas de entender cerca, en vecindades, de donde las cosas se ponen interesantes, que es en vecindades de puntos singulares. Entonces, un punto singular de una ecuación diferencial, un punto singular P de una ecuación diferencial es
cuando BP se anula. ¿Sí? Entonces lo que hace Poincaré, a ver, imagínense lo siguiente. Vamos a tomar una ecuación diferencial muy fea, que se vale inventar. Vamos a tomar x1 a la 9 seno de x1 cuadrado x2 más 90x1 a las 7 menos, yo qué sé, x1, x2 coseno de x1 cuadrado, x2 cúbica menos 7x1 a la 9. ¿Ya está suficientemente fea? Sí, ¿no? Como que ya, a la 100, horrible, ¿no? Espantosa. Entonces, ¿qué es lo que hace Poincaré? Resolverla ni soñando, ni una mucho más fácil. Muchas veces se puede resolver. Entonces, ¿qué es lo que hace Poincaré? Se fija en los lugares en donde la ecuación se anula. Entonces, alrededor de puntos donde la ecuación se anula, de puntos singulares, lo que va a hacer es clasificar. Clasificar, la idea es, si a mí me dan x punto igual a b x y me dan ahora muchas ecuaciones distintas, ¿no? Todas distintas, el poder decir en qué bolsita meto a cada ecuación. Estas quisieron ser bolsitas, pero bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, tengo una cantidad de clases de equivalencia en donde meto cada una. Entonces, tenemos distintos tipos de equivalencia: equivalencia formal, equivalencia topológica, equivalencia diferenciable, equivalencia analítica, y dependiendo de qué es lo que me pregunto, es en dónde voy a meter, en dónde van cabiendo las ecuaciones. Entonces, una de las cosas en las que hay que fijarse es, o sea, nada más para que se hagan una idea de qué tan delicado puede ser el asunto. En cuanto yo muevo un poquito los coeficientes de la ecuación, puedo estar cayendo en una ecuación completamente distinta, dependiendo, o sea, es diferente, claro que es diferente, pero ¿es equivalente o no es equivalente? Entonces, depende de qué lentes me pongo. Si me pongo los lentes de topología, o sea, de equivalencias continuas entre las ecuaciones, o si me pongo los lentes de la equivalencia analítica o diferencial. Entonces, para que tengan una idea, nada más piensen en lo siguiente. Si yo tengo x1 punto, x2 punto, este es así como el ejemplo clásico al que uno recurre, y tengo aquí 0 menos b0, o sea, una ecuación más noble imposible. No es tan fea como aquella que pinté allá arriba, ¿no? Es lo mismo que haber puesto x1 punto igual a menos b, x2 punto igual a bx1, ¿sí? O sea, sencilla más no poder. Esta ecuación representa a círculos concéntricos. Las soluciones de esta ecuación son círculos concéntricos alrededor del origen. Si uno le mueve un poquito a los coeficientes, epsilon menos b epsilon, epsilon tan chiquito como quieran, positivo o negativo, van a tener algo completamente distinto. Lo que van a tener
Una de las cosas que se ven en ecuaciones son espirales, ¿sí? Entonces, ni de chiste, ni topológicamente, las soluciones de aquí pueden ser equivalentes a las de acá. Entonces, esta ecuación y esta son completamente distintas, caerían en bolsas diferentes. Más aún si pienso en una clasificación analítica. Entonces, el chiste de lo que hizo Poincaré, uno de los muchos chistes, ¿no?, de las cosas que hizo Poincaré fue la siguiente. Lo que mira Poincaré es, voy a fijarme en una ecuación, piensen en dimensión 2, y aquí pongo colitas, que son términos de orden superior. Y entonces, lo que hace Poincaré es mirar, observen que si hay términos de orden superior, el origen es punto singular, el 0 anula la ecuación diferencial. Aquí x es x1, lo estoy tomando en dimensión 2 para hacer las cosas simples. Poincaré lo hizo para Rn, de hecho para Cn, ¿no? Entonces esto lo voy a tomar en R2 o bien en C2 o C2, ¿sí? Y entonces lo que hizo Poincaré fue dar condiciones bajo las cuales esta ecuación puede ser llevada mediante una transformación analítica a su parte lineal. Primero lo hizo formal, con series de potencias que no convergían, pero me voy a restringir a la parte analítica. O sea, Poincaré da condiciones bajo las cuales esta ecuación es equivalente en una vecindad del origen, todo esto es local, y esta H es analítica con inversa analítica, o sea, está dada por una serie de potencias convergentes con inversa analítica también, y puede llevar a toda una ecuación donde estos puntitos podrían ser algo tan feo como lo que escribí allá, y la lleva localmente a su parte lineal, alrededor del punto singular. Ahora, no vayan a salir de aquí diciendo, uy, todas se pueden cortar. No, hay condiciones. Las condiciones, que es realmente sorprendente, las condiciones están en los valores propios de la parte lineal. Entonces, si A, lo voy a escribir, bueno, mejor. Si lambda 1 y lambda 2 son los valores propios de A, de la matriz A, ¿sí? Entonces las condiciones para llevar a toda una ecuación localmente en una vecindad del punto singular a su parte lineal estarán dadas por pedir que lambda 1 entre lambda 2 entre lambda 1 no estén en los naturales, ¿sí? Unión los racionales negativos, los reales negativos, perdón. ¿Sí? Alguien dirá, pues ya no te quedó nada. No, es cierto, queda mucho. Quedan todos los valores propios complejos y reales positivos, algo naturales. Entonces, este teorema, con condiciones un poco más difíciles de contar con respecto a los valores propios, es cierto para dimensión n, y en su versión
compleja o en su versión real. Entonces, si uno se fija en las ecuaciones diferenciales lineales en R2, estaría uno teniendo cosas de este estilo. Estaría uno teniendo puntosillas, estos que se llaman puntosillas. Estaría uno teniendo centros, estaría uno teniendo focos, los centros. Gracias. Sillas, centros, focos, como soluciones de las ecuaciones lineales. No estoy diciendo que sean analíticamente equivalentes. Están faltando otros nodos, que los estoy poniendo lindos, no los estoy poniendo todos torcidos, pero cualquier torcimiento de esto, inclinación, lo que sea, se vale. Y estos serían nodos. ¿Sí? Entonces, eso es un análisis local, y uno se podría preguntar de estos cuáles son equivalentes en algún sentido, ¿no? Y una de las cosas que uno puede probar sin demasiado problema es que estos son equivalentes bajo transformaciones continuas, con inversa continua, y no son equivalentes con esto. Las sillas no son equivalentes a los focos de los nodos, ni los centros, ¿sí? Y entonces viene la otra pregunta: ¿qué es un análisis global? Ya vi que son las cosas locales en casos sencillos en R2, y uno quisiera mirar qué hago con lo global. Entonces ahí tenemos distintas aproximaciones. Déjenme empezar con un análisis global de lo que podemos decir en superficies compactas. ¿Por qué? Porque ahí Juan Carlos otra vez mete la cuchara y yo dije que era el grado con Carlos. Entonces, vamos a fijarnos en lo siguiente. Me voy a fijar en lo que sucede en campos vectoriales definidos en esferas, en campos vectoriales definidos en toros. Vamos a hacer distintos y luego ya vemos qué hacemos, ¿no? Fíjense, yo aquí puedo definir en estos objetos campos vectoriales. Puedo definir ecuaciones diferenciales y me puedo fijar en sus puntos singulares. Entonces, una manera muy simple de ver campos vectoriales es lavar una pelota, una naranja, lo que sea. Ahí van a tener un punto y el agua que va escurriendo, y por lo tanto las trayectorias irán bajando hasta llegar al otro punto donde el agua se recoge. ¿Sí? O bien podrían tener podríamos, por ejemplo, convertir
convertirlo en algo que sale como un foco y hacerle dar vueltecitas y ya luego baja hasta acá, ¿sí? O bien podría uno complicarse la vida un poco más y pensar en cosas de este tipo. Vamos a poner sillas, ¿no? Entonces ponemos aquí sillas, ¿sí? Pongo sillas, pongo aquí sillas, allá atrás sillas, ¿sí? Para que todo funcione bien. Si esto va así, en algún momento esto va hacia adentro, ¿no? Y si esto iba hacia arriba, en algún momento esto va hacia abajo, ¿sí? Yo creo que ya me faltaron cosas. No, está bien, vale. Ok. Y si tengo aquí estas sillas, ¿qué está viendo aquí adentro? ¿Cómo ven? Estas órbitas que se están yendo para acá, podría pensar que se cierran, pero si las hago más chiquitas, pasan por atrás y más chiquitas, y al final aquí acaba habiendo otro punto singular, en este cachete también, en este y en este. ¿Sí? Entonces tenemos una manera de definir aquí un campo vectorial, podría ser una de tantas, algo de este estilo. Si ahora nos fijamos en el toro, una manera simple de definir un campo vectorial será así como que muy soso, ¿no? Algo, puras órbitas periódicas, ¿no? Soluciones que regresan a ellas mismas, ¿sí? O bien hacer este mismo efecto de que llueva en la parte de arriba. Pues ya sabemos que aquí llueve y aquí sí voy a necesitar colorines, si no se va a ver. Y aquí va a haber unas soluciones, hijo, no me lo pude poner más feo. Así. Habrá soluciones que vengan, que bajen, ¿sí? Pasan por atrás y chocan. Aquí donde chocan, vuelve otra vez a escurrir el agua y luego vuelve a chocar aquí y aquí otra vez escurre, ¿sí lo ven? Y después por atrás y por adelante, aquí vuelve a chocar las soluciones y mientras tanto las otras, las que no chocan, se acercan y después se alejan, se acercan, se alejan y quedan todas concentradas aquí abajo. Entonces no voy a hacer la historia larga porque hay muchas cosas a contarles. Lo que prueba Juan Carén, y él lo prueba, teorema de Juan Carén, y ojo, también se le suele conocer como de Hopf también, pero Juan Carén lo prueba en este contexto. Hopf ya lo lleva a más dimensiones. Lo que prueba es que si esta es mi variedad, sea la que haya tocado, M, ¿sí? Para mis distintas variedades, lo que es cierto es que voy a dar a cada punto singular un índice, un algo, que va a ser, de momento, no voy a explicar cómo se obtiene. A este le voy a dar un -1, a los centros les voy a dar un +1, a los focos les voy a dar un +1 y a los nodos les voy a dar un +1. ¿Sí? Lo que
hay puntos singulares más complicados, no los voy a poner aquí, y a esos también uno les puede calcular un índice definido por Poincaré, del campo vectorial alrededor de un punto singular. Y lo que prueba Poincaré es que la característica de Euler de la variedad, ¿sí?, que no es otra cosa que 2 menos 2 veces el número de hoyos, o sea, el género, no es más que la suma de los índices de los puntos en los puntos singulares de la variedad. ¿Sí? Entonces, si aquí yo tenía índice 1, observen que este es un nodo visto desde arriba, y aquí es un nodo visto desde abajo, ¿sí? Las flechas da igual si van para adentro o para afuera, el índice va a ser el mismo, y entonces aquí el índice me da 2. ¿Sí está bien? En este caso, ¿qué es lo que me da? Tengo 2 sillas, ahí tengo, en una que hace semana. En una contra En una, en una, yo creo que en esta la voy a hacer así, hacia adentro, gracias, Jessy. Entonces en una contrae, exacto, aquí hay contracción, hay expansión, entonces tengo 2 sillas, ¿sí? Entonces tengo un menos 2, ¿y cuántos centros tengo? Tengo 1, 2, 3, 4 centros. El índice dio nuevamente 2, lo que nos había dado acá. ¿Sí? Y eso coincide con la característica de Euler de la esfera. No hay hoyos, ¿sí? No hay género, entonces nos da 2. En el toro, si no hay puntos singulares, ¿sí?, me va a dar 0. ¿Sí? Y observen que en efecto, el toro tiene un hoyo, entonces el género es 1 y entonces da 0. Lo mismo aquí. Aquí voy a tener 2 nodos de índice 1, 2 sillas de índice menos 1 va a ser. Entonces es el teorema de Poincaré-Hopf con respecto a campos vectoriales, y en particular una de las preguntas clásicas es que si se puede definir un campo vectorial en la esfera que no tenga puntos singulares. Pues no. No, porque entonces aquí las cosas estarían fallando, estaríamos como el caso del toro. ¿Está bien? Lo que sí se pueden preguntar, y pueden jugar con ello, es si podemos construir un campo vectorial con un único punto singular. ¿Sí? Eso sí se puede resolver y es lindo de ver. Ahora, en qué otras cosas metió la nariz Poincaré? Si uno quisiera mirar en el plano, aquí me puse en superficies compactas, pero uno quisiera ver en el plano. Si se dan cuenta, aquí la topología de la superficie me está diciendo cómo meto, qué tipo de puntos y cuáles y cuántos puedo meter en la superficie y cuáles no. ¿Sí? O sea, tengo que hacer cuadrar siempre esta suma. Este teorema pues me está diciendo cuándo sí y cuándo no. En el plano R2, ahí no. En R2 quisiera yo saber también cómo se ven las cosas. Si yo junto sillas, centros, focos y cosas más complicadas, porque ahorita estoy hablando de puntos singulares que tienen parte lineal, pero podrían no tener parte lineal, esa es otra historia.
yo quisiera ver el panorama global. O sea, localmente, si puedo aplicar Poincaré, lo entiendo. Globalmente, ¿qué pasa? Globalmente es un misterio. Globalmente siempre es muy difícil saber qué sucede, porque podría ser muy simple. A lo mejor yo tengo sillas, tengo por ahí centros, focos, puntos singulares sin parte lineal, que tengan más pétalos, cosas simpáticas, pero yo no sé cómo está todo pegado, quién va con quién. Entre otras cosas que podrían pasar, podría haber órbitas periódicas. Entonces, si hay órbitas periódicas, inmediatamente uno se pregunta dónde están y cuáles son. Y ahí caemos en otro terreno, que es el terreno del problema 16 de Hilbert. Si yo tomo P y Q polinomios en dos variables, entonces la pregunta que hace Hilbert en el problema 16 es si dado el grado, si yo fijo el grado de P y Q, si puedo decir cuántas órbitas periódicas hay. Ya olvídense dónde están, cuántas, ¿no? La pregunta está abierta. La pregunta está abierta y no se conoce ni siquiera para cuadráticos. Para n igual a 2, misterio. Entonces, ¿qué con Poincaré? Una de las cosas que Poincaré hizo fue el conocido teorema de Bendixson-Poincaré, que me da condiciones en el plano en R2 para encontrar órbitas periódicas. Si no lo voy a enunciar, pero él da un teorema que nos permite por lo menos pescar ciertos lugares en donde hay órbitas periódicas. Me interesa más lo que sigue. Me interesa, digo no, porque esto no es interesante. ¿Dónde hay muchas órbitas periódicas? Muchas órbitas periódicas hay en lo que se conocen como ecuaciones hamiltonianas. Son ecuaciones que uno puede integrar completamente y las curvas de la integral de esas ecuaciones es una función de dos variables a R o a C, según estemos trabajando, y las curvas de nivel son parametrizadas por las soluciones de la ecuación diferencial. Esas ecuaciones, hay muchas cosas que se entienden perfectamente, las ecuaciones hamiltonianas, pero esas ecuaciones, se lo pueden imaginar, yo les dije, es bien difícil resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, si yo les hablo de ecuaciones hamiltonianas de las cuales puedo encontrar una función tal que las soluciones las parametrizan, suena que es demasiada suerte en este planeta como para que sea algo muy genérico. Entonces, en cuanto yo tengo una ecuación hamiltoniana, es una ecuación de este estilo, y yo la muevo un poquito, la perturbo un poquito, ¡pum!, se rompe el que sea hamiltoniano. Entonces, una ecuación hamiltoniana tiene aquí tiene puntos singulares, eso se puede ver sin mucho problema, cuando hay parte lineal, de ecuación alrededor del punto singular, se puede ver que los puntos singulares están obligados a ser muy sencillos. Son puntos singulares tipo centro o puntos singulares tipo silla, ¿no? Entonces, son ecuaciones
a las que más o menos se le puede meter bien el diente. Lo que es interesante es, muévanle tantito, perturben un poquito los coeficientes, cambien los coeficientes, o súmenle algo o lo que sea, y ¿qué les quedó? Entonces, ese es un problema que nos dice, o sea, lo que uno está pescando con estas es, fíjense, aquí tengo una infinidad de órbitas periódicas. ¿Qué tal si cuando yo muevo tantito se rompen esas órbitas periódicas prácticamente con toda seguridad? ¿Sí? Y yo dejo, o sea, puede que haya órbitas periódicas, ¿sí? Lo que no dije, el problema de Hilbert es que fueran aisladas de otras órbitas periódicas, perdón. Un ciclo límite es lo que el problema 16 de Hilbert pide, no órbitas periódicas todas acumuladas, ¿sí? Entonces la idea es, si yo perturbo un poquito esto, probablemente al perturbar se rompan las órbitas periódicas, pero quede algún ciclo límite, alguna órbita periódica aislada de otras órbitas periódicas. Entonces eso nos lleva a un lugar que de manera natural no se estudia. Hay muchas cosas que de manera natural no se estudian en los reales. Entre ellas el teorema de Poincaré. Poincaré no lo prueba en los reales. Poincaré se da cuenta que el lugar apropiado para probar los complejos. Este problema también, el lugar apropiado para probarlo, para estudiarlo, son los complejos. Fíjense en lo siguiente. Si yo tengo una superficie, vamos a ver si lo logro hacer bien, y le pongo aquí hoyitos y lo corto con el plano, entonces el plano aquí está dibujando órbitas periódicas. O sea, quiero decir, aquí está R2, aquí está C2, y si yo parto de algo con coeficientes reales, se puede ver que al verlo vivir en los complejos, se tiene una simetría con respecto a lo real. Entonces, el lugar para mirar este tipo de problemas es en C2. Y lo que uno hace, imagínense, si yo tengo algo como esto, lo que estoy diciendo es que tengo un montón de superficies, unas metidas dentro de otras, ¿sí? Donde chocan, pues entonces ahí tendré el punto singular, el tipo sí, ¿no? Y entonces la idea es, en estas vamos a preguntarnos qué es perturbar. En estas vamos a mirar, vamos a agitar las cosas y vamos a ver cuando se rompen, las superficies se van a romper y se van a empezar a enroscar. Y la idea es medir cuántas curvas aisladas quedan en esta intersección del plano. Esa teoría es la teoría de integrales abelianas. Que se dedica a mirar una ecuación hamiltoniana, B hamiltoniana, y luego la perturba por algo, ¿sí? Y ve qué pasa, ¿ok? ¿Qué más? Otra de las cosas en donde Poincaré metió su cuchara fue la siguiente. Cuando tenemos R2, es mucho más fácil preguntarse, no por R2, sino por el proyectivo, por compactificar el espacio y mirar qué está pasando allí. Entonces déjenme hacerlo en C2. Ahí me gustaba Poincaré, entonces pues ahí lo hacemos.
Entonces, una de las preguntas que se hace Poincaré es, dada una ecuación diferencial en C2, definida por por polinomios, ¿sí? La vamos a extender al proyectivo, o sea, la vamos a pensar en el proyectivo complejo, y la pregunta es, ¿cuántas de esas soluciones, son ceros de polinomios? Es decir, ¿cuántas soluciones son algebraicas? O sea, dada x igual a p de xy, polinomiales, y igual a q de xy, ¿sí? ¿Cuántas soluciones están dadas por ceros de polinomios? ¿Sí? Si estamos en el caso de hamiltoniano, podemos rápidamente decir, seguramente una infinidad, dependiendo de lo que estemos trabajando, pero en el caso general eso no es cierto. Y pegado a él, esto lo pregunta Poincaré, y pegado a él, PNB, se pregunta sobre el género. O sea, ¿cuál es el género de una solución? O sea, ¿cuántas? Fíjense, algo que no dije, perdón. Si yo estoy considerándolas en los complejos, ya es la costumbre, perdón, x punto y y punto significan las derivadas de x y de y con respecto a t, pero t es compleja. Entonces, en lugar de tener espaguetis, lo que tengo son superficies. Uy, y ahora tengo muchos gises rojos. Lo que tengo son superficies. Y entonces, de esas superficies me puedo preguntar cuál es el género. Y esas preguntas siguen latentes. Una respuesta la da Carnicer, y bajo ciertas condiciones puede ver que el género de las superficies de las soluciones algebraicas de una ecuación de este estilo, de grado n, sería menor o igual que n más 1. Sin embargo, si uno no está bajo las condiciones del teorema de Carnicer, Lisneto construye ejemplos en donde encuentra verdaderos monstruos. Construye ejemplos en donde se tienen soluciones de género infinito. ¿Sí? Entonces, realmente preguntas hay muchísimas, respuestas no tantas, y todas realmente las levantó, o la mayor parte, han sido motivadas por Poincaré, por mirar las cosas de una manera geométrica, por preguntarse realmente cosas muy esenciales. Una de las cosas que yo quisiera brevemente decir es, si nosotros nos fijamos en este teorema y queremos preguntarnos sobre un análogo sin parte lineal, entonces le quitamos como el bastón a Poincaré, ¿no? Es así como, ¡puf!, te dejo sin lo que te permitía decir muchas de las cosas que he dicho aquí. Entonces, si quitamos la parte lineal, lo que uno tiene que hacer... Uy,
Lo que uno tiene que hacer es una técnica que se usa en teoría de circularidades, que es dar un punto singular en un campo vectorial complicado. Bueno, se puede hasta de los sencillos. Lo que uno hace es en una vecindad cambia este punto singular, y si no lo pinto en rojo, me muevo, cambia uno ese punto singular por un círculo, no era para tanto, un círculo metido dentro de una banda de medios. Eso en el caso real. Entonces, este punto singular es cambiado por un círculo metido en la banda de medios. Y lo que es maravilloso es que este punto complicado se convierte, si uno tiene suerte, en un número finito de puntos singulares sencillos. ¿Qué quiero decir por sencillos? Ustedes pensaron, ¿ya olvidó a Poincaré? No. Si son suficientemente sencillos, tienen parte lineal, y si tienen parte lineal, le aplico el teorema de Poincaré a cada uno de estos puntos singulares. Y entonces, si aplico el teorema de Poincaré a estos puntos singulares, por decir algo, voy a tomarme algo muy simple, ¿no? Si eran de tipo nodo, ¿no? Me hice la vida simple, lo que conozco. Uy, lo que no fue con tantos puntos. Demasiado para, ¿no? Vamos a suponer que ya nada más hubo estos, ¿no? Y ahora regreso todo para allá. A la hora de regresar toda la información, el teorema de Poincaré lo usé, y regreso la información. Lo interesante es que esta transformación es uno a uno, es un difeomorfismo, o para los complejos un biolomorfismo fuera del punto rojo. Por lo tanto, la imagen que yo obtenga, fíjense, este punto rojo es como jalar una agujeta, se va aquí, digo, este círculo rojo se va aquí, y por lo tanto, en una vecindad del punto singular, lo que voy a tener al apretar estas curvas van a ser, ¿cuántos salieron? 6 pétalos, ¿no? Entonces, bueno, salen aquí 6 pétalos. Bueno, 6 familias de pétalos, ¿no? Ahí van 4, aquí van 4, ¿no? Y los otros 2 los voy a apretar así, ¿no? No, ahí no, acá, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tenemos opción a estudiar puntos más complicados, ¿sí? Si esto mismo lo hacemos en los complejos, entonces lo que tenemos es que por cada punto singular, en su vecindad, pero estamos en los complejos, estamos ahora no en R2, sino en C2, ese punto singular se convertirá no en un S1, no en un círculo, sino en una esfera. Y los puntos singulares estarán por ahí distribuidos, y alrededor de cada punto singular yo me puedo fijar en transversales a esta solución, bueno, esta en algunos casos es una solución, no voy a detalles, y me fijo en las soluciones vecinas, las que dividirían aquí, son las que yo quiero saber qué están haciendo. Y entonces lo que uno hace es fijarse en levantar estas soluciones, acuérdense que son superficies, a las transversales. Y uno obtiene aquí una transformación que se llama de monodromía. Y como tengo varios puntos singulares, pues tengo varias transformaciones de monodromía. Esas forman un grupo. Y entonces me puedo preguntar, ¿ese grupo cómo es? ¿Es soluble? ¿No es soluble? ¿Es conmutativo? ¿No lo es? Entonces hay una cantidad de cosas a contestar aquí, cuando no hay parte lineal, y que nos permite ligar muchas áreas de las matemáticas. Entonces, en ese sentido, a mí sí me gustaría mencionar estas pláticas. Creo que tienen la virtud de tratar de dar
a todos ustedes que están en la facultad visiones panorámicas de hacia dónde van las cosas. Una de las cosas que yo consideraría como el legado de Poincaré fue decir, la matemática no es una. Digo más bien, la matemática es una, perdón. No es una, es a lo que me refiero. Realmente uno se mete en algo y empieza a jalar cosas de distintas áreas. ¿Sí? Y hay que disfrutarlas, y hay que echarlas al caldero. Poincaré lo hizo de manera, pues como verán, maravillosa. O sea, juntó unas cosas con otras, salieron grupos, salieron equivalencias analíticas, topológicas. Hay muchísimo que decir, muchísimo que hacer. Hay topología algebraica, hay geometría algebraica, hay muchas cosas, análisis, teoría del número, ¿sí? Entonces, pues es una invitación. Si yo dijera el legado de Poincaré en México ahorita, en este momento, diría, pues perdón que personalice, en este momento Jessie, que está aquí, haciendo cosas de integrales abelianas, en este momento Jessica, aquí haciendo cosas de un análogo del teorema de Poincaré para cosas C infinito sin parte lineal. Estaría diciendo Gilberto jugando con el proyectivo y la explosión, ¿sí? Que también anda por aquí. Estaría diciendo Ociel y Miriam, que jugaron también con la explosión y las separatrices, la rectificación de estas rectas. Estaría diciendo Ceci, que está haciendo un estudio muy delicado de las partes lineales de los puntos singulares cuando uno explota, porque no lo dije, pero si estos puntos no se portan lo suficientemente bien, hay que seguir explotando, y hay que seguir explotando, y hay que seguir explotando. Y eso hay que mirar, qué es lo que está sucediendo. Estaría diciendo Jesús, que trabajó en estas cosas, ¿no? De las transformaciones de la economía, Luis y Eugenio, mirando los asuntos del teorema de lo que hizo Linsneto y también sobre qué otras cosas se pueden decir con respecto a los grupos cuando las cosas se complican. Entonces, o sea, ¿qué hay que decir del legado de Poincaré ahorita, el día de hoy? Un montón, hay muchas cosas que hacer y por suerte, para mi alegría, hay mucha gente entusiasta, joven, trabajando en entender todo eso que dejó Poincaré hoy, aquí, ahorita, y pues ojalá en unos años nos cuenten ellos qué más le sacaron a Poincaré. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias. Espero que